Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a Campus GU, el seminario básico, el Ministerio de Enseñanza de la Iglesia Gracia Urbana. El día de hoy vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento. Vamos a hacer una introducción, ya que hablar del Antiguo Testamento nos tardaría meses. Pero vamos a hacer una introducción. En las últimas semanas hemos estado estableciendo una base para entender cómo estudiar la Biblia y considerando así su autoridad, su infalibilidad, su suficiencia, su inerrancia, su confiabilidad. Entonces, vamos a avanzar en este estudio. Habiendo asentado ya esta base, pasamos ahora a la segunda lección de nuestra clase, donde consideramos las partes de la Biblia y sus respectivas categorías interpretativas. Bueno, comenzamos esta sección con con el tema de cómo estudiar el Antiguo Testamento. Vamos conociendo un poco el Antiguo Testamento, pero antes debemos para estudiarlo, vamos conociéndolo. Aunque creo que la mayoría que está viendo este video tal vez ya lo conoce. Bueno, vamos a ver las partes. El Antiguo Testamento está compuesto dentro del canon cristiano de 39 libros, que pueden ser divididos en 4 categorías generales. Primero está el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Bueno, el Pentateuco es llamado por los judíos la Torá. La Torá, que significa instrucción o la doctrina, la enseñanza, y es el texto que contiene la ley y el patrimonio de identidad del pueblo judío. Y es llamado Pentateuco en el cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene 5 libros. El término proviene de la raíz hebrea que significa acometer, o sea que hacerlo, ligado a las nociones de cumplir, ¿no? Cumplir la ley. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo es que estos libros llegan acá. Bueno, en su sentido más común, la tradición y la misma Biblia nos muestra que estos libros fueron escritos por Moisés. En la misma Biblia podemos ver en textos como Segunda de Crónicas 25, del 4, en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 3, en Esdras, capítulo 6, verso 18, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versos 46 y 47, y en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, verso 21, podemos ver que Moisés es el autor. Así que tanto Moisés como la escritura misma nos lo muestra, y la tradición confirman que el autor es Moisés. Los libros que conforman el Pentateuco son los siguientes. Vamos a dar el nombre que está en el canon cristiano y también el nombre que está en el nombre judío, en el canon judío. ¿Por qué? Porque en el canon judío, el Pentateuco, los nombres de los libros son las primeras palabras del mismo libro. Por ejemplo, en Génesis empieza Bereshit bara Elohim, ¿no? En el principio Dios creó, en el hebreo. Entonces el nombre de Génesis será Bereshit, que significa en el principio, en el comienzo. Y así seguimos con los demás. Por ejemplo, Éxodo se llama Shemot. Y Shemot significa los nombres o nombres. Bueno, luego seguimos a Levítico. El Levítico es Vaikira, que significa y llamó, así se llama. Luego está el libro de los números, el libro de números que es Bemidbar, y significa en el desierto. Y luego vamos con el Devarim que significa leyes, que sería el libro de Deuteronomio. Ahora, Deuteronomio significa también otro canon, pero no porque haya otro canon, sino porque es prácticamente una recapitulación de lo que es el libro de Levítico, de las leyes del libro de Levítico. Bueno, eso sería la Torá. Luego habría otros libros que se llaman históricos, que parten desde el libro de Josué, una vez terminado el Pentateuco, del libro de Josué hasta Esther, hasta el libro de Esther. Luego siguen los libros poéticos y sapienciales, que van desde el libro de Job hasta el libro de Cantares, pasando por Proverbios, Salmos. Luego los libros proféticos, que van desde el profeta Isaías hasta el profeta Malaquías. En ese sentido, que las traducciones modernas al español organizan el Antiguo Testamento, entendámoslo en orden no cronológico. Por ejemplo, el libro de Job es por todos los eruditos categorizado como el libro más antiguo del antiguo, valga la redundancia, del Antiguo Testamento, pero hay 17 libros que le anteceden en la Biblia. Entonces, el canon que tenemos nosotros, los cristianos, está más basado en el orden que tuvo la versión en griego del Antiguo Testamento, la versión en griego llamada la Septuaginta. Muchos autores diferentes escribieron el Antiguo Testamento.
Algunos de estos autores, como Ageo y Zacarías, eran promoción, eran contemporáneos. Otros están separados por muy grandes intervalos de tiempo, ¿no? Como Malaquías, que escribió este libro aproximadamente 1000 años después que Moisés escribiera sus libros, imagínate. Entonces los escritores de la Biblia fueron hombres que tenían distintas ocupaciones en distintos tiempos y, y todos coincidieron en la misma visión, porque la Biblia es un libro completo. La Biblia no es un libro que se puede partir en pedazos. Ahí el Señor inspiró a hombres de fe, a hombres que Él llamó para escribir su palabra en diferentes épocas, en diferentes tiempos. Amén. Vemos también que los hombres de que Dios llamó tenían diferentes ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, Amós y David eran pastores. Luego David fue un rey. Salomón también fue un rey. Y Samuel era un profeta, un sacerdote. Esdras era un escriba. Daniel fue un importante funcionario del gobierno de Babilonia. Y vemos eso de una manera genial. La absoluta continuidad y la falta de desunión o conflicto a lo largo de los diversos textos son y deben ser directamente atribuidas ¿a qué? A la autoridad de la inspiración de Dios y a la preservación de Dios, de su palabra, a través de los milenios. Ahora vamos a ver dos temas claves. Primero, ¿cuál es el hilo que une toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento? Tenemos que entender, como vimos en la clase pasada de lo que es el estudio inductivo, que Cristo es el hilo que une toda la Biblia. Esto se le llama teología bíblica, cristocéntrica. Entonces tenemos que ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento, no estás viendo nada. Entonces la Biblia se entiende mejor como una sola gran narrativa, como una sola gran historia, aunque dividida en testamentos, en libros, en capítulos, en versículos. Las Escrituras son un todo integrado, destinado a describir la gloria de Dios en la salvación de su pueblo y en el juicio contra sus enemigos. Y esto es claramente visible en la vida, en la muerte y en la resurrección de Jesucristo. Y esto solo puede ser entendido correctamente al ver y estudiar a Cristo como el Mesías, como el Cristo del Antiguo Testamento. Nuestro primer y más importante tema siempre tiene que ser Cristo. Cuando te sientes a estudiar el Antiguo Testamento es imperativo, o sea, es obligatorio que entiendas que el texto es dado ante todo con un contexto, para comprender quién es Cristo y qué ha hecho Él. Si Jesús no viene y entrega su vida como rescate por el pueblo de Dios, entonces el Antiguo Testamento no es más que un montón de historias sin relevancia para nuestras vidas. Y no importarían. Pero sin embargo, si Cristo es realmente el Mesías prometido del Antiguo Testamento, y en el que vemos siempre tipos, luces y sombras de lo que habría de ser, incluso lo vemos en su estado preencarnado, y donde aprendemos cómo Él ha trabajado por la salvación desde el principio, entonces esto es real, y el Antiguo Testamento es muy relevante para nuestras vidas. Él es la descendencia de la mujer que le aplastará la cabeza al diablo, como se le prometió a Adán y a Eva en Génesis. Él es el Cordero de la Pascua en el libro de Éxodo. Él es el sacrificio expiatorio en el libro de Levítico. Él es la serpiente que se levanta de bronce en el libro de los Números, que todos tenemos que ver a Él. Para ver a Él, verlo, contemplarlo, creer, aferrarnos. Él es el cumplimiento del pacto mosaico en Deuteronomio. Él es el pariente redentor de Ruth. Él es el siervo que sufre en Isaías. Él es el Cordero. Él es el sacerdote, Él es el verdadero profeta, Él es el verdadero rey. Entonces podría seguir y seguir a través de cada libro del Antiguo Testamento mostrándoles cómo Jesús es la figura central y el tema que unifica toda la Escritura. Amén. Entonces reconocer esto es un requisito previo para cualquier estudio serio de estos libros. Si tú ves el Antiguo Testamento sin Cristo, vas a ver un montón de historias, o te vas a inventar un plan para Israel, o te vas a inventar un plan, o vas a sacar un montón de historias aplicándolas a tu vida de una manera desordenada. La Biblia, hermanos, no es un libro de tips y de coaching. Tenemos que estudiarla en el contexto de lo que es. Y recuerda, Cristo es el centro de todo. Para enfatizar este punto, vamos a las Escrituras. En Lucas capítulo 24, vamos a ver aquí, tenemos a Jesús resucitado y se une secretamente con sus discípulos, ¿no? Lucas capítulo 24, del 25 al 27. Y dice la palabra de Dios: entonces Él les dijo:
insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora vamos a ver vamos al verso 44, vamos a saltar al verso 44 para entender qué es lo que estaba diciendo. Donde Cristo ahora le aparece al resto de sus discípulos, no solo a los que estaban en el camino a Emaús, y les dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¡Wow! Aquí Jesús enseña que Él está presente y Él es fundamental para entender entonces la Torá, la ley, los profetas. De hecho, Él reprende a sus discípulos por no poder verlo. Esto implicaría que esto es conocimiento que el Señor quiere que sus seguidores sepan. Esto implica una obligación de parte de los creyentes. Si tú ves el Antiguo Testamento y no ves a Cristo, estás tan cegado como estaban a veces estos discípulos. ¿Te das cuenta? Es importante empezar con este tema porque es la base y justificación para todo lo demás que viene. Tú no puedes hacer doctrina cristiana si no ves a Cristo en el Antiguo Testamento. Si tú no ves a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces vas a comenzar, como te repito, a hacer interpretaciones particulares, un montón de aplicaciones personales particulares que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere que tú veas. Ahora vamos a ver los pactos en el Antiguo Testamento. Otro tema clave en el Antiguo Testamento son los pactos. Hay que entender esto claramente. ¿Ven? Generalmente un pacto es un acuerdo entre dos partes respecto a cómo se relacionarán y tratarán de manera justa entre sí. En el caso de los pactos de Dios, Él asume el rol soberano y su pueblo asume la postura de súbditos o siervos. En estos pactos, es Dios quien dicta los requisitos para ambas partes, ya que en esos tiempos había una costumbre de que el rey que tomaba prisionero un pueblo o tomaba una nación, una región, ponía a él las reglas del juego. ¿No? Los conquistados no le van a poner regla al conquistador. ¿Amén? Entonces, en este caso, Dios pone regla al pueblo al cual le va a dar protección, al pueblo al cual va a tener bajo su cuidado. Él pone las reglas. Vamos a ver a Éxodo capítulo 19, versos del 4 al 6. Dice el Señor en su palabra: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Aquí tenemos a Dios hablándole al pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, habiéndolos ya liberado del cautiverio en Egipto durante 400 años. Esta porción de la escritura es a menudo llamado el pacto mosaico. Y aquí es donde Dios establece los requisitos para su pueblo. ¿Te das cuenta? ¿Puedes identificar estos requisitos? En esta clase de pactos condicionales, pactos que requieren que ambas partes cumplan con sus respectivas condiciones, se repiten varias veces en la Biblia y establecen un fundamento intelectual y teológico de la responsabilidad del hombre ante su Creador, de la absoluta incapacidad del hombre también, de mantener su parte del pacto, y finalmente, la necesidad del hombre de un Salvador, de la justa y merecida condenación, de la justa y merecida ira santa de Dios a la luz de los fracasos, ya que el hombre nunca ha podido cumplir el pacto con Dios. Este pacto viene desde mucho atrás. Vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 12, para entender bien esto. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Y luego vamos a ver Génesis capítulo 15, versos del 5 al 6. Génesis capítulo 12, versos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Ahora en el capítulo 15, versos del 5 al 6. La palabra de Dios dice: y lo llevó fuera, y le dijo: mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo:
así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Moisés creyó. En ambos pasajes encontramos lo que se conoce el pacto abrámico, que también es parte del pacto, la promesa de Dios a Abraham. Entonces, vemos que en esta clase de pacto, igual, hay una condición. Ahora, este pacto también está con Noé, vamos más atrás, y él promete no volver a destruir la tierra y el diluvio nunca más, y está con David, donde el Señor promete que el heredero de David gobernará para siempre. Entonces, en todos estos casos vemos a Dios mostrando su gracia para proveer a su pueblo a pesar de su pecado e inhabilidad e incapacidad de cumplir su parte. Entonces esto arma el escenario para que Dios envíe a su Hijo a su pueblo, tal como enseña Efesios capítulo 2. Justo cuando más el hombre estaba imposible de salvarse, cuando el hombre estaba totalmente incapacitado de poder cumplir su parte, es cuando Dios envía al Cordero verdadero, aquel que va a cerrar, va a cumplir el pacto, en el cual se cumplen todas las promesas, el pacto de gracia. Es un pacto de gracia, un favor inmerecido, porque la condición no la cumplimos. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1. Y éramos por naturaleza hijos de ira, dice el verso 3, lo mismo que los demás. Verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Luego el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Puedes ver esta hermosa continuidad y gloriosa y hermosa constancia de nuestro Dios misericordioso? ¿Puedes ver que Él siempre ha tratado bien a quienes Él ama? La enseñanza del apóstol Pablo aquí en Efesios, que es muy bonita, hermosa, consoladora, maravillosa, tiene un impacto aún mayor cuando la vemos a través del lente del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Te das cuenta? Y la corroborada, digamos, disposición de Dios para salvar a su pueblo a pesar de nuestra incapacidad. Entonces, viéndolo de esta manera, estos pactos, ambos condicionales e incondicionales, generalmente son hechos con una persona. ¿Te das cuenta? Son hechos con una persona. Puede ser Abraham, Moisés, David, representante del pueblo. En el pueblo había tanto creyentes como no creyentes. Y el Señor hacía un pacto con aquellos que estaban dentro del pueblo. Aquellos que tenían la señal del pacto en el Antiguo Testamento eran aquellos que se circuncidaban al 8º día, los varones. Las mujeres no, pero estaban dentro del pacto. Y en el Nuevo Testamento esto pasa a cambiar bastante. En el Nuevo Testamento es aquel que se bautiza, está evidenciando que está dentro del pacto con Dios. Amén. Aquel que ha hecho una profesión de fe y se bautiza está en el pacto con Dios. Ahora, volviendo al tema, la población del Antiguo Testamento era representada entonces por una cabeza. En este caso era Abraham, Moisés, David. Y estos temas nos muestran de que el Señor con Cristo como la verdadera cabeza de la iglesia es el que en Cristo es donde se ha pagado todo, donde se ha cumplido las promesas del pacto, donde se ha expiado los pecados de su pueblo. Entonces, estos temas que estamos hablando ahora, Cristo, los pactos, son solo 2 de los temas que conducen a la narrativa del Antiguo Testamento. Otros temas incluyen, por ejemplo, el monoteísmo, los atributos de Dios, la elección, la escatología del Antiguo Testamento también, que es bien interesante, entre otros. Aunque es necesario un conocimiento exhaustivo de estos temas para leer y beneficiarse del Antiguo Testamento, una creciente familiaridad con estos temas en el curso de tu caminar cristiano, hermano, enriquecerá tu estudio de la Biblia. Tienes que seguir meditando, tienes que seguir documentándote, tienes que seguir aprendiendo. No te quedes solamente con una lectura. Tienes que leer tu Biblia toda la vida, tienes que seguir orando al Espíritu Santo para que te ilumine. Busca buenos comentarios contextuales para que entiendas de qué se trata tal capítulo, de qué se trata tal contexto histórico. En adición a los textos bíblicos que te acabo de mencionar. Entonces, tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Porque es la única forma de que podamos aprender realmente a predicar, a enseñar el Antiguo Testamento y a comprenderlo sobre todo, porque eso es lo que va a traer bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra iglesia. Bueno, vamos a ver 13 puntos ahora para terminar. 13 reglas interpretativas, digamos, para el Antiguo Testamento.
y vamos a tenerlas bien claras, ¿ok? Apúntalas o está en el material PDF que les vamos a dejar. Uno es, una narrativa del Antiguo Testamento usualmente no enseña directamente una doctrina, ¿ok? No puedes hacer doctrina de cualquier situación de una narrativa. Muy bien. Te pongo un ejemplo. David está siendo perseguido por el rey Saúl. Entonces, David tiene la oportunidad de matar a Saúl porque lo encuentra dormido en una cueva, pero él decide no hacerlo porque sabe que Dios lo había escogido como rey. Y él dice que no va a matar al ungido de Jehová. Muy bien. ¿Qué nos enseña esto? Simplemente la circunstancia en que David no quería tocar al rey de Israel, porque era el rey de Israel. Y David, a pesar de su persecución, respetaba las decisiones de Dios. Muy bien. Pero, ¿en qué momento alguien llegó a torcer este texto y a decir de que tú no puedes criticar o corregir un pastor porque no debes tocar al ungido? No tiene nada que ver, ¿te das cuenta? Y encima lo hacen una doctrina, porque hay muchas iglesias que ya lo toman como un dogma. ¿De dónde salió todo esto? Entonces recuerda, una narrativa del Antiguo Testamento no enseña una doctrina, menos puedes inventarte una. Punto número 2. Una narrativa del Antiguo Testamento ilustra usualmente una doctrina o doctrinas enseñadas proposicionalmente en otra parte. Hay doctrinas que ya están enseñadas y que puedes utilizar una narrativa del Antiguo Testamento para mostrar cómo Dios se manifiesta de esta manera, porque ya es un patrón en las Escrituras. Pero no significa que generalmente esté enseñando ese pasaje eso, sino que es una demostración. Incluso lo puedes usar como una ilustración en lugar de usar otro tipo de ilustraciones, que no están mal tampoco. Otro punto 3. Las narrativas registran lo que sucedió, no necesariamente lo que debería haber ocurrido o lo que debería suceder todo el tiempo. Por tanto, no todas las narraciones tienen una moral individual e identificable de la historia. Hay partes en la Biblia, hay situaciones donde incluso los hombres de fe cometen errores y no significa que se debe ser un patrón. Amén. La narrativa registra lo que sucedió y no generalmente lo que está bien. Así que tienes que entender el contexto de la narrativa que estás leyendo para no hacer una ley de cualquier cosa fuera de contexto. Bueno, otro punto, 4. Lo que la gente hace en las narrativas no es necesariamente un buen ejemplo para nosotros. Con frecuencia, a veces es lo contrario. Y es bueno, hermanos, que al leer el Antiguo Testamento no debes identificarte con los héroes. Identifícate con los villanos. Por ejemplo, muchas veces dicen que tú tienes que luchar contra tus gigantes. Y sacan el texto cuando David se enfrenta a Goliat. Pero, ¿qué vemos aquí? ¿Realmente nosotros somos David? ¿Y Goliat son nuestros problemas? No. Si tú entiendes una buena teología bíblica, te vas a dar cuenta que nosotros somos el ejército cobarde que no se atreve a ir contra Satanás. Y Goliat es el mal, es Satanás. Y Cristo es David. Es el verdadero rey. Cristo es el verdadero rey. David es una sombra de lo que habría de ser Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa. No te identifiques con David. No te identifiques, tú no eres David. Identifícate con el villano, con el cobarde, con el incapaz, porque eso es el ser humano, dice Efesios capítulo 2. ¿Te das cuenta? No utilices la Biblia para hacer un coaching de ventas, para hacer un coaching motivacional. No es así, porque lo único que va a hacer es alejarte del Evangelio. Porque en lugar de confiar en Cristo vas a confiar en ti mismo, en que tú eres un héroe, y no lo eres. Entonces se entiende eso. La rebelión y los pecados de los villanos representan mucho más de quiénes somos los seres humanos cuando estamos alejados de Cristo que los héroes. ¿Te das cuenta? Espero que lo tomes bien, espero que lo entiendas, porque eso es lo que han entendido 2000 años de cristianismo. Amén. Número 5. La mayoría de los personajes del Antiguo Testamento en las narrativas están lejos de ser perfectos, como por lo que hemos hablado. Al igual que sus acciones. Por tanto, no digas yo quiero ser como David, yo quiero ser como Gedeón, yo quiero ser como Débora. No, eso es muy inmaduro de tu parte. Tienes que tener una buena teología bíblica para poder aplicar bien y realmente anhelar que Cristo vive en ti y no ser como un hombre más, no ser como los hombres. Número 6. No siempre se nos dice al final de una narrativa si lo que pasó fue bueno o malo, simplemente hay una narrativa. Se espera, o sea, el autor inspirado espera que sepas juzgar sobre la base de lo que Dios nos ha enseñado directamente y categóricamente en otras partes de la Biblia.
hay circunstancias en las que el pueblo de Dios tuvo que incluso utilizar hasta la violencia fuerte. Pero no significa que tú vas a hacer lo mismo. ¿Te das cuenta? No significa que si hay un tirano acá, un alcalde muy malo, un alcalde que es muy corrupto y se queda dormido, le vas a poner una estaca y le vas a atravesar la cabeza, como hizo una sierva del Señor en el Antiguo Testamento. No, esa es una circunstancia, un contexto de hace 2000 años, más de 2000 años. Entonces tú tienes que entender, más bien, hacer un buen transporte cultural de la enseñanza, de lo que está enseñando la palabra aquí, y no pensar que tienes que hacer lo mismo, ¿no? Bueno, punto número 7. Todas las narrativas son selectivas e incompletas. No siempre se dan todos los detalles. No siempre se dan todos los detalles relevantes. Lo que así parece la narrativa es todo lo que el autor, inspirado por Dios, pensó que era importante para los lectores que conocieran, para que los lectores conocieran. Así que hay que entender eso bien claro. Las narrativas número 8 no son escritas para responder nuestras preguntas teológicas, todas nuestras preguntas teológicas. Tienen propósitos limitados, específicos y particulares que tratan sobre ciertos temas, dejando a otros para ser tratados en otros lugares. Por eso la Biblia tienes que conocerla toda. No solamente tratar de buscar respuestas en un versículo y luego lo sacas de contexto como el horóscopo y dices un montón de cosas. No, conoce toda tu Biblia, etapa a etapa. Punto 9. Las narrativas enseñan, ya sea de forma explícita, o sea, declarando claramente algo, o implícita, o sea, implicando claramente algo, sin decirlo realmente, ¿no? O sea, hay partes implícitas y hay partes explícitas. Verso 10. En el análisis final, Dios es el héroe de todas las narrativas. Dios es el héroe total. Amén. Dios es el héroe de todas las narrativas bíblicas. Este es el final. Otro punto más. Las promesas en los salmos y proverbios no deben ser tomadas como obligaciones contractuales. Al contrario, son bendiciones representativas de fidelidad o maldiciones del pecado. Es decir, hay cosas en los salmos que tú no debes tomarlo como una obligación de parte de Dios para ti. ¿Te das cuenta? No. Hay promesas en la Biblia y búscalas y ora por ellas y Dios no te va a decir no, te va a decir sí, amén, porque Él las ha prometido. Pero hay promesas en los salmos de destrucción de los enemigos que no se pueden aplicar ahora, porque tú no puedes odiar a tus enemigos, tienes que amarlos. Ahora, hay contextos de guerra, hay contextos así, eso lo podemos hablar otro día. Pero las promesas de los salmos tal vez tienen esos contextos y tú no puedes aplicarlos a ti. No puedes decirle, Dios, tienes que responderme. Entonces tienes que entender el contexto de la bendición, de que ahí te está mostrando que Dios no te va a abandonar. Tienes que ver el contexto general de que Dios está contigo, de que Dios es fiel a su pacto. Pero también al ser fiel a su pacto, si tú no estás en pacto con Dios, es fiel a castigar a los que no están en su pacto o no cumplen. Es decir, si tú no estás en Cristo Jesús y dices que eres creyente, pero no estás en Cristo Jesús, las maldiciones del pecado van a venir sobre ti. Así como Dios va a ser fiel en lo bueno, también no dejará por inocente al culpable. Recuérdalo. Tienes que arrepentirte y venir a Cristo. En arrepentimiento, fe, confianza en que es tu Salvador. Abandonando tu camino, el camino enemigo de Dios, el camino donde tú rechazabas a Dios. Y Él va a cambiar, Él va a ser fiel a su pacto. Para terminar, las profecías del Antiguo Testamento usualmente tienen múltiples horizontes, pero tal vez no cumplimientos. Entonces tenemos que estudiarlas de manera exhaustiva. Por ejemplo, Mateo 24. Si bien podemos decir que es un tipo de la segunda venida, de la última venida de Cristo, en el contexto real, Mateo 24 está hablando de la destrucción del templo de Jerusalén. Y eso lo puedes ver desde el capítulo 21 hasta el 25. O sea, en todo el contexto no habla del fin del mundo y del fin del universo. Está hablando de la destrucción de Jerusalén. No puedes decir que tiene doble, triple cumplimiento. No. Una cosa es que sea un tipo de algo y otra cosa es que sea un doble cumplimiento. No es así. Amén. Entonces, estudia el contexto de la palabra de Dios cuando estés estudiando la Biblia para que realmente entiendas que la Escritura tiene un cumplimiento. Y en el Antiguo Testamento es igual. Bueno, una conclusión para terminar. El Antiguo Testamento, hermanos, es un tesoro para el cristiano. En él vemos una larga historia de fidelidad de Dios para quienes han creído, para quienes son su verdadero Israel, su pueblo. Vemos la necesidad del hombre, de un Salvador, al ver hasta incluso los más grandes hombres de Dios pecar, caer. La promesa de este Cristo la vemos ahí y mucho más. Cristo enseña
como hemos visto antes, que para entenderlo a Él debemos entender las escrituras del Antiguo Testamento. Nos está diciendo, tienes que entender el Antiguo Testamento para poder comprender la labor y la venida de Jesús. Toda persona que busque estudiar verdaderamente la Biblia necesita estudiar el Antiguo Testamento. No puedes permitir que tu mente te canse y te diga está aburrido, no lo entiendo. Tienes que perseverar, si no, no vas a entender nada del Nuevo Testamento. Solo vas a tener simplemente vas a tener simplemente discernimientos prestados, ¿ya? O vas a tener simplemente discernimientos particulares que no son lo que Dios quiere que tú sepas, que no es lo que Dios está hablando, ¿te das cuenta? Entonces debemos darle gracias más bien a Dios por proveer a estos libros y glorificarlo, al complacernos en ellos y aprender todo lo que podamos con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Espero que esta pequeña clase de introducción te haya servido bastante. La verdad, el Antiguo Testamento es lo mejor que puedes hacer porque recuerda, el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, así como el Antiguo Testamento es el Nuevo velado. Pero tú con la revelación del Nuevo Testamento puedes ver ahora a través de ese velo, y cuando leas de Génesis hasta Malaquías ya no va a ser igual. Amén. Con Cristo en tu vida, tú ya no puedes leer el Antiguo Testamento de la misma manera. Amén. Entonces, vamos a orar para terminar. Más tarde va a haber una reunión de Zoom y ahí nos vemos para conversar. Cualquier pregunta la hacemos ahí. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por iluminar nuestro corazón. Gracias por este momento que nos permite, Señor, para aprender brevemente acerca de cómo estudiar tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque a través de tu palabra tú nos hablas, tú nos redarguyes de pecado, Señor. Tú nos consuelas, tú nos exhortas, tú nos animas. Gracias, Dios mío. Bendice, Señor, a todos aquellos que están aquí en línea y a todas sus iglesias, Señor. Trae unidad, Señor, a tu iglesia acá en la ciudad y en este país, para que cuando acabe toda esta prueba que tú has permitido, Señor, para tu gloria, salgamos a conquistar la tierra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.